Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. ¿Y cuántas repartí? Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de entendimiento, asociado al don de ciencia, de sabiduría y prudencia que iluminan nuestra inteligencia con la gracia de Dios. Es en ese sentido que Jesús les pide que entiendan, no en el sentido de una persona instruida, como los fariseos, como los escribas de la ley, hoy en día como los doctores en las universidades, como los grandes catedráticos o académicos. No, es otro tipo de entendimiento, es aquel del cual Jesús decía, alabando al Padre Celestial: bendito seas, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas tan grandes a los poderosos, a los sabios de este mundo, y se las has revelado a los pequeños. En ese sentido, entonces, Jesús cobra a sus discípulos el poder entender, porque depende de ellos asumir auténticamente la actitud fundamental del cristiano, que es capaz de vivir en la dinámica del reino de los cielos, es decir, hacerse pequeño como un niño. Por eso, cuando ellos discutían por qué no habían llevado más pan en el viaje que estaban realizando encima de la barca, y estaban enojados, pero ¿cómo un solo pan? ¿Cómo no son más inteligentes y más prudentes, humanamente por supuesto, ¿no? Y discutían entre sí. Y Jesús se da cuenta de esa situación y les pide en primer lugar que no dejen fermentar en ellos la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos en primer lugar? Es aquel orgullo religioso. Es la actitud de los que se creen superiores a los demás porque cumplen ciertas reglas, porque se apegan a situaciones que son al pie de la letra, digamos, situaciones de detalles de la vida, que son signos externos, por ejemplo, y en ese sentido se llenan de orgullo, se creen superiores a los demás y creen que ellos son capaces de salvar al prójimo, juzgándolos, condenándolos en su corazón. En ese sentido decía Pascal, un sabio filósofo cristiano de la época de los jansenistas, que estudiaba y observaba algunas religiosas que estaban inspiradas por esa herejía, ¿no? La cual decía que no se podía comulgar a no ser en un estado de gracia supremo, es decir, era tan fácil pecar que nadie era digno de comulgar. Por tanto, para comulgar había que confesarse y tratar de no pensar nada y llegar rápido a recibir la hostia sagrada, porque no podíamos recibir a Jesús en un templo inmundo de pecado. Entonces, estas personas jansenistas, en la época en que se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque para decirle que no, que Jesús es la divina misericordia, que viene al encuentro de los pecadores arrepentidos que quieren recibirlo con fe y devoción. Me refiero a la Eucaristía.
Bueno, Pascal decía de estas religiosas que se creían superiores, que se creían puras, que se creían santas porque cumplían ciertos rituales religiosos y se apegaban a esa letra de la fe. Eran en el fondo seguidoras de los fariseos, cuya actitud condena a Jesús, ¿no? ¿Qué decía Pascal? Son puras como los ángeles, pero orgullosas como los demonios. Es decir, detrás de esa ironía está diciendo que no son para nada santas ni religiosas desde el punto de vista de Jesús, porque están llenas de la levadura de los fariseos. El otro tipo de levadura que abunda más en el mundo es la levadura de Herodes, es el fermento mundano de quien se agranda, de quien se siente más empoderado, como se dice hoy, por las pillerías que el mundo nos ofrece, ¿no? Que son por ejemplo, las idolatrías del sexo, como este mundo está lleno de lujuria y de intenciones que provocan en ese sentido. Herodes era así, era una persona muy promiscua, muy dada a los placeres carnales. Y también está la idolatría del poder. Herodes era un rey, entonces él también estaba muy apegado a las estructuras de poder del mundo y del dinero, por supuesto. Entonces esas tres grandes idolatrías, placer, plata y poder, es la levadura de Herodes que Jesús nos advierte que no debemos dejar entrar en nuestro corazón porque nos contamina, porque realmente eso nos transforma en un fermento diabólico para el mundo. Nosotros estamos llamados a ser sal y levadura para el mundo, pero desde el fermento del Espíritu Santo. Y ese fermento consiste en confiar en Jesús. ¿Cómo es eso de que estamos preocupados, de que tenemos un solo pan? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a resistir un día con un solo pan? Jesús les recuerda qué pasó con esos 5.000 hombres, de los cuales muchos comieron, ¿no es cierto?, con los 5 panes que yo repartí. ¿Cuántas canastas se recogieron? 12 respondieron. Entonces, ¿por qué ustedes no creen? Están conmigo, crean en mí. Feliz el hombre que confía en el Señor y que no se apega a la confianza en sí mismo. Eso es todo lo que Jesús nos pide. Mientras estamos con Él, nada tenemos que temer. Como la Santísima Virgen y San José, aún siendo perseguidos por Herodes, aún sabiendo de que Herodes lo buscaba para matarlo y que tenían que escapar rápidamente a Egipto, aún sabiendo todo eso, mantenían una tranquilidad, una paz espiritual y una actitud de confianza plena, porque estaban con Jesús. Estaban con Jesús. Era un niño pequeño, recién nacido, pero era el Hijo de Dios, hecho hombre. Si estamos con Jesús, si vivimos, caminamos, estamos respirando en Cristo, entonces nada tenemos que temer. Y esa es la levadura buena que Jesús hoy día nos pide ir asimilando más y más en nuestra propia alma, para que a su vez nosotros nos convirtamos en levadura para el mundo. Es decir, la confianza plena en Jesús, como decía el Salmo 1 que leíamos en este domingo: feliz el hombre que no escucha el consejo de los impíos, y feliz el hombre que confía en Dios.